Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, a través de Católica Radio, la radio independiente al servicio de la Iglesia. Los invitamos a escucharnos cada martes en punto de las 6 de la tarde, aquí en su programa Entre Amigos, conociendo y siguiendo a Jesús para vivir con Él. Los esperamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos transmitiendo aquí para Católica Radio desde las instalaciones de Católica Radio en Guadalajara, Jalisco. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y me encuentro muy contenta el día de hoy. Estoy transmitiendo con mi compañera Tere, que me acompaña y me va a acompañar en estos 30 minutos de programa. Hoy martes 30 de octubre y hoy vamos a tener un programa muy interesante. Les pido que no se despeguen, se queden en su programa Entre Amigos. Entre Amigos, conociendo y siguiendo a Jesús para vivir con Él. Ok. Bueno, vamos entonces a empezar con nuestro tema de hoy, que es, habla pues acerca de la celebración que estamos celebrando hoy en día. Y empiezo, María, a preguntarte, ¿qué es el Halloween? El Halloween, tienes razón, Tere, fíjate que estamos por celebrar el Halloween. La mayoría de los mexicanos lo celebran, pero está muy mal que se celebren. Y ahorita vamos a ver por qué. Empezando porque esta festividad, por llamarlo de alguna forma, esta tradición tiene un origen que es totalmente pagano. Por lo tanto, es la celebración del nuevo año celta, donde se celebraba la Noche Santa, una noche que era la noche del 30 de octubre, precisamente una noche como hoy. Pero aquí los druidas, que eran los brujos y los hechiceros, los magos celtas, eran miembros de órdenes paganas en Gran Bretaña. O sea, esta celebración viene de Europa. Por lo tanto, por eso su nombre es Halloween, que viene del inglés, que significa hallow, que significa Hallow, que significa Halloween, que significa Noche Santa. Por lo que ellos adoraban a Shine, que es uno de los dioses de los muertos. Ellos creían que en esta noche Shine liberaba a los espíritus, y tanto los buenos como los malos. Fíjate nada más. Por lo tanto, los seres vivos, había una separación que había entre seres vivos y seres muertos, se disolvía, no había separación. Pero en esta noche había esa como comunicación. Es una noche como de fantasía, de magia, donde todos los espíritus volaban en el cielo y bueno, llegaban aquí. Eran espíritus, estamos hablando obviamente que son espíritus malos. Estos espíritus, que eran por lo general en forma de animales, atormentaban salvajemente a la población que estaba allí. Por lo tanto, si ellos no hacían lo que los espíritus querían, la gente era atormentada por estos malignos espíritus. Se cree que el uso de las máscaras y las disfraces de los muertos se debe precisamente a esa necesidad de ayudar a estos malos espíritus. En su ignorancia, ellos pensaban que usando una máscara, un disfraz, iban a poder ahuyentar un espíritu maligno que los estaba atormentando. En la actualidad, el 31 de octubre nosotros celebramos, la mayoría de la gente, nosotros como católicos, pues no lo celebramos. Celebran el Halloween, que es la noche de brujas, donde todos por lo general participan y se disfrazan con serie de disfraces, de concursos terroríficos y demás. Así es. Y bueno, a lo mejor es muy padre porque, pues bueno, sabemos que estamos en un ambiente, a lo mejor si es en tu oficina, es un ambiente en el que pues ya conoces a los que van disfrazados, se la pasan a gusto, y a lo mejor habrá quienes digan, no tiene nada de malo. Así es. Pero recordamos que pues siempre lo que es malo va a ser algo que aparentemente es bueno, ¿verdad? Bueno, agradable, así es. Así es. Bueno, y entonces, ¿por qué no celebrar esta fiesta? ¿Por qué no? Sí, mira, porque las personas, miles de padres de familia, como te decía, de las personas que
asisten a estos eventos, que los promueven, que los organizan, que de alguna forma colaboran en ellos, las personas asistentes están participando y de una costumbre que es totalmente satánica. Entonces, con ello están proporcionando el crecimiento del satanismo en México y en las grandes urbes, no tan solo en México. Entonces, aquí nosotros estamos queriendo fomentar el culto a Dios, nuestro Señor, más no al satanismo. Y bueno, entonces es por eso que nosotros no podemos ni debemos celebrarlo, porque aparte, como ya lo vimos en el programa anterior, sobre lo que eran el ocultismo y todo eso, se abren muchas puertas que después no se pueden cerrar. Y después las personas tienen otro tipo de problemas, que andan viendo espíritus muertos y no sé qué tanto, y que oyen voces y demás, y ahí van con el padre todos asustados, pero no saben el por qué. Bueno, este tipo de actividades puede ser una puerta para que en algún momento pase esto. Sí, el enemigo está esperando cualquier pequeña hendidura que se abra por una puerta para poder ahí entrar con todo, ¿verdad? Exactamente, y ahorita que lo dices, fíjate que esas puertas no se pueden cerrar. Y estamos abriendo una puerta a lo desconocido. Así es, que más vale mejor tener cerradita. Exactamente. Bueno, pero en estas fechas nosotros como cristianos tenemos otras celebraciones, ¿no? Exactamente. A ver, ¿qué nos comentas de estas celebraciones? Mira, tenemos la festividad, Tere, de todos los santos y de los fieles difuntos. La festividad de todos los santos, aquí nosotros agradecemos a Dios la obra de la santidad de muchos seres humanos, al igual que nosotros, mortales, y que tuvieron también sus faltas, o puedo poner como San Agustín, que tenía una vida tan tremenda que Santa Mónica, que era su madre, decía, bueno, ¿cuándo va a cambiar? Y sin embargo, San Agustín llegó a ser uno de los padres de la iglesia, que le debemos mucho, un gran teólogo. Así es. Entonces, por una vida que después llevan tan ejemplar, una vida después de conversión, tal vez, ¿por qué no mencionarlo? Entonces, la iglesia nos dice que nosotros debemos de imitarlos, como ellos imitaron también a otras vidas cristianas, llenas de virtud. Y sobre todo, ellos imitan la vida a Jesucristo y a la Santísima Virgen María, una vida de oración, una vida de comunicación con Dios, una vida espiritual. Y por eso es que nosotros debemos de manejarlo de esa manera. Muy bien. En una ocasión escuché a un padre que comentó, dice, bueno, también en este día podemos celebrarnos también nosotros, puesto que somos santos. Así es. Entonces, pues es un día para llenarnos de gozo por esta santidad que Dios nos ha dado. Nos hizo a su imagen y semejanza. Él es santo, y pues también nosotros somos santos. No somos toda santidad, tal cual nuestro Padre, pero somos santos. Así es. ¿Qué me dices entonces de quién es la iglesia triunfante en este caso? La iglesia triunfante precisamente son todos estos santos, todos estos justos que están gozando de la presencia de Dios en el cielo. Y la iglesia celebra también, junto con esta iglesia triunfante, la iglesia militante, que es de lo que tú hablabas precisamente, que vienen siendo todas estas personas que estamos en la tierra, somos los que conformamos la iglesia militante, que de alguna u otra forma, como tú lo decías. Repítelo. Todos somos santos. Todos somos santos, exactamente. Porque estamos invitados a ser santos. Jesús nos lo dijo, ser santos como mi Padre Celestial es santo. Y tenemos el llamado a la santidad, urgente llamado a la santidad que nos hace nuestro Papa Francisco. Por lo tanto, nosotros tenemos un llamado a la santidad y podemos ser santos. Ese es nuestro objetivo en esta vida, desde esta vida para después ser santos en la otra vida. Y también tenemos la iglesia purgante, que esa se le celebra el 2 de noviembre. Muy bien.
Entonces, el 2 de noviembre es el Día de los Muertos, que hay sobre el altar de muertos. ¿Cómo funciona esto, Mariel? Ok, mira. Explícanos, por favor. Ok, claro que sí. Mira, sobre el 2 de noviembre tenemos una tradición que es celebrar a los fieles difuntos. Aquí nosotros celebramos a nuestros seres queridos, que por la divina misericordia de nuestro Señor, esperamos que les haya otorgado el perdón, perdón, para todas sus faltas que hayan tenido y que ahorita pasen a gozar, que pronto pasen a gozar de una vida en el cielo con Él. Como decías hace ratito, todos somos santos y habrá algunas personas que por algún motivo, alguna falta, pues ahorita no puedan estar todavía con nuestro Señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, acerca de este Día de Muertos y todo, ¿qué dice la Iglesia y sobre todo qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué nos enseña la Madre Iglesia? Mira, la Iglesia nos dice que debemos de seguir esta tradición como una festividad espiritual, ¿sí? Porque nosotros, si nos basamos, por ejemplo, en la Biblia, recordamos lo que hizo Judas Macabeo, que por sus amigas que habían fallecido, el que habían fallecido en la batalla, era un gesto muy bello y muy noble, y que se había motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera sido porque habían resucitado, había sido inútil. Me refiero a la resurrección cuando muere Jesucristo, los que estaban en el seno de Abraham, como se conoce, en el Sheol, que son liberados y pasan a gozar de esa gloria junto con nuestro Señor Jesucristo. Esto lo pueden checar los que quieran hacerlo en 2 de Macabeos 12, 38 al 45. Pero fíjate, Tere, que hay una creencia muy errónea en todo esto, que es contraria a la Iglesia, porque la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia es las que dicen que el Día de los Muertos, la gente dice que los muertos vienen a convivir con la familia. Y eso es una creencia totalmente incorrecta, porque si recordamos esta forma de pensar, nosotros esta festividad la tenemos para orar por ellos. Es una festividad espiritual, al igual que la de todos los santos. Nosotros igual nos podemos felicitar en el Día de Todos los Santos y todo, pero es una festividad espiritual, donde se está celebrando en el cielo a esos santos. Y nosotros aquí estamos recordándolos. En el Día de los Fieles Difuntos, nosotros lo que podemos hacer es orar por esas almas que están purgantes, que no han pasado a esa gloria todavía con nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que orar. Por lo tanto, si nosotros en vez de orar por ellos, nos ponemos a cocinarles el molito y todo lo que les gustaban y ponerlo ahí, pues a lo mejor no vamos a tener tiempo ni siquiera de orar, ¿verdad? Así es. Ni de ir a misa, que a lo mejor están ahí por un Padre Nuestro que les haga falta, por un rosario, por una Eucaristía, que no hicieron. Y si nosotros la ofrecemos en ese día por esas almas, pues a cuántas almas no podemos ayudar a que ya pasen a descansar de ese tormento, porque si nosotros recordamos el purgatorio, no es un fuego que está quemándote como nos lo imaginamos, como si fuera un incendio y nosotros ahí adentro chamuscándonos todito, ¿verdad? Es un fuego que nos quema en nuestro interior por habernos privado, por estar privados de la gracia de Dios, y los que están en el infierno, porque así esos ya se volaron, ya están privados. Creo que cuando caen al infierno, pues ya no salía, pero si están en el purgatorio, hay esperanza. Hay una esperanza, y dicen que la esperanza muere adentro. Exactamente. Así es, Tere. Por lo tanto, esta conmemoración de los fieles difuntos es también llamada el Día de los Muertos. Y como te mencionaba, nuestro propósito aquí en la vida terrenal es orar por ellos. Por lo tanto, la celebración de la doctrina de la Iglesia Católica basa que estas fieles, antes de la celebración de las almas, de los fieles que en el tiempo de morir no habían sido limpiadas de sus pecados veniales, porque recordamos que estuvimos hace poco, el año
Santo, Ujú. donde tuvimos la gracia, donde la culpa se borraba Así y es. se borraba todo. Porque cuando uno se confiesa, se borran los pecados. Ujú. El sacerdote te borra los pecados, pero no te borra esa culpa, Esa consecuencia. esa consecuencia que tiene la mancha, Ujú, lo que deja el pecado. la mácula peccati, creo que se llama, Ujú. ¿verdad? Entonces nosotros, eso es lo que vamos a purificar en el purgatorio, toda esa mancha, porque al cielo no entra nada impuro. Ujú. Entonces tenemos que ir a purgar. Yo cuando pasé por la Puerta Santa, yo dije, ay, ojalá ahorita salga y me atropelle un camión. Ya me voy Ya para allá, al ¿no? cielo, ya no hay peligro, pero como, Ya no hay peligro. pues sí, pero pues aquí sigo, entonces espero no, Esperemos otro año santo. esperemos otro año santo y no acumular tantas manchas por ir a purgar algún día. Sí, mira, las creencias populares están relacionadas con el Día de los Difuntos, con los típicos altares, como tú me preguntabas, los altares de muertos, que son tan bonitos y tan tradicionales. Pero los altares de muertos, ¿qué crees, Tere? Son también de origen pagano. Por lo tanto, la antigüedad, los orígenes, viene de la antigüedad, porque en muchos países, en muchos países católicos, se cree que en la noche de los fieles difuntos vuelven a las casas, como te comentaba, y se participa de la comida. Mas, sin embargo, en la Biblia vemos cómo esto no puede suceder. El hombre, nos dice las Sagradas Escrituras, muere sin remedio. El agua podrá evaporarse, los ríos quedar secos, pero mientras el cielo exista, el hombre no se levantará de su tumba, no despertará de su sueño. Esto nos lo dice Job 14, 10, 12. Por lo tanto, como podemos ver, el hombre no se levantará de su tumba. Muchas personas pueden decir, no, pues ahorita ya mi difunto yo lo cremé, ¿verdad? Ujú. Pues de todas maneras ya no se va a volver a reincorporar esos huesos, como nos dice en Ezequiel, Ujú. que van tomando la forma, La esos forma. huesos secos, ¿verdad? Así es. Entonces, no es posible. Pero sin embargo, es una festividad mexicana que se celebra también en algunos países de América Central, así como en otras partes de Estados Unidos, donde se da una gran creencia a todo esto. Pero te voy a decir algo, Tere, la iglesia sí ha permitido en cierta parte esta tradición de los altares, porque sí, en el Día de los Muertos se conmemora a la muerte precisamente. La vida es un símbolo, en la vida la muerte es un símbolo que han causado admiración, temor, trascendencia de todo lo humano a través de la historia. Por muchos años y en muchas culturas se ha generado las creencias en torno a la muerte y una serie de ritos y de tradiciones Ujú. que cabe mencionar que incluso nos burlamos de la muerte, sobre todo el mexicano. Sí, así sí es. Pero voy a hacer un pequeño paréntesis, la muerte de Santa no tiene nada, así que la Santa Muerte es otra cosa, así que por favor no la confundan. La muerte no tiene nada de santa, así que eso también es una práctica totalmente Fuera de... permitido por la Iglesia Católica, porque se están formando un ídolo. Entonces, la línea es muy delgada, es una línea muy fina en la que se puede pasar de una cosa a otra Así es. y ya caíste en una falta grave Abriste una puerta, ¿no? Que no se debe abrir. que no se debe abrir. Y aparte Dios dijo, no te harás más ídolos, porque yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. El primer mandamiento. El primer mandamiento, amarás a tu Dios. Sobre todas las cosas. Exactamente, muy bien. Entonces, por favor, no confundan, la muerte no es la Santa Muerte, y la muerte no tiene nada de santa, y la muerte no hace milagros, ¿sí? Sí, por favor, porque luego dicen que no, que la Santa Muerte, que no sé qué tanto. No. Bueno, pero volviendo a lo que nosotros tenemos acá, nuestro punto de vista, sin perder de vista que esta festividad de los fieles difuntos
para la Iglesia Católica, su principal objetivo es pedir a Dios por el eterno descanso, como lo mencionamos, de estas almas que alcanzan a contemplar la gloria de Dios. México es un país rico en tradiciones y en cultura y en todos los aspectos que conforman, y todo esto lo conforman como una nación, y le da una concepción muy interesante, pero nosotros podemos ver que si se tiene sobre el concepto que se tiene sobre la vida y sobre la muerte, en todas las tradiciones y creencias giran en torno de ella. Si te fijas, todo es en torno a estas tradiciones que tenemos. Así es. Ahora, como tú me decías que dice la Biblia, bueno, si el hombre muere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga, ay Dios, venga mi liberación. Leí la cita textualmente, una disculpa. Job 14:14. Lo vuelvo a leer. Si el hombre muere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga a mí la liberación. Job 14:14. O sea, como pueden ver, no hay reencarnación, no hay resurrección textual, así como que voy a comer. No, porque eso sería reencarnación. Y la resurrección, existe una resurrección que es la resurrección de las almas. Estoy en lo correcto, Tere, si me equivoco tú me dices, ¿eh? Muy bien. Ok, pero bueno, estas almas que ya están puras, que tienen la fortuna de estar en la presencia de Dios, nos dice Mateo 5:12, y los fieles difuntos están en el purgatorio. Mateo 5:25 al 26, son las benditas ánimas del purgatorio, que más tarde o más temprano entrarán definitivamente a gozar de la vida celestial. Aún hay esperanzas para que todo aquel que esté entre los vivos, porque es mejor un perro vivo que un león muerto, dice Eclesiastés 9:5. Y bueno, también nos dicen las Sagradas Escrituras, Tere, que no se encuentra, si un alma no se encuentra en estado de gracia a la hora de morir, no puede disfrutar del cielo, porque la misma Biblia nos dice, no entrará en el cielo nada con mancha o impuro. Nos lo dice Apocalipsis 21:27, que era lo que comentábamos hace ratito sobre el año santo, la película nativa. Entonces, bueno, entonces aquí, como podemos ver, hay muchas referencias bíblicas que nos hacen alusión a la concepción de la muerte, a la reencarnación, que no existe como tal, que no va a volver. Entonces, nosotros podemos contemplar por un instante a los santos el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, contemplar a estas personas que no han logrado la santidad y que permanecen aún en el purgatorio, penando por esas pequeñas manchas. Y como decimos, en esta tierra todo se nos va a presentar como bueno, y habrá muchas personas que quizás por ignorancia hagan algo que está mal. Pero cuando una persona hace algo mal sabiendo que está mal, pues entonces ahí es todavía peor, ¿no? Peor. Así es. Es peor, porque entonces si sabiéndolo lo haces, ya con plena conciencia, ¿no? Exactamente. De hacer las cosas. Y como dicen, el desconocimiento de la regla no te exime de la culpa. Exactamente. Y también podemos ver, como también nos dice Mateo 5:12a, alégrense porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así que a todas estas personas que por algún motivo se encuentran en el purgatorio, nosotros tenemos la creencia, la fe viva en Dios nuestro Señor, que bueno, esto va a cambiar en algún momento, porque Él lo dijo, y si Él lo dijo, su palabra siempre se va a cumplir todas sus promesas, ¿no crees? Así es. Y en lo que tú me decías, fíjate, Tere, del altar de muertos, la iglesia en cierta forma permite, porque habrá templos en los que se pongan altares de muertos, e inclusive me tocó en una ocasión en la escuela de Biblia que mis alumnos organizaran un altar de muertos.
Quizá la gente va a decir, se están contradiciendo, esto acaba de decir que no, y ahora me dicen que sí, bueno, pues decímete, ¿no? Bueno, pues ahorita les explico por qué Bien. la iglesia no puede permitir, en cierta parte, el altar de muertos. Ok, el altar de muertos, como hablamos, este programa se llama Tradiciones y Costumbres, pero el altar debe de tener los altares domésticos en honor a los muertos de la familia. Si son altares en lugares públicos, son dedicados a personajes públicos, colocando también obviamente pues sus fotos, ¿no? Los elementos que deben de tener, pues todos lo sabemos, ¿no? Son el típico papel de China, las flores de cempasúchil, etcétera. Pero hay algo muy importante que son los niveles de los altares. Los altares son una división, estos niveles de los altares de muertos son una división entre el cielo y la tierra, en que entre la tierra y el cielo no está, digamos así como que voy a decir el regreso a la tierra, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, esto nos está marcando esa división. Los que tienen 2 altares nos marcan esta división. Los que tienen 3 altares representan el cielo, la tierra y el inframundo. Debido a la deducción y a la introducción de las ideologías y de las religiones europeas, han cambiado su significado a otros 2 posibles, pudiendo ser la tierra, el purgatorio y el reino de Dios, que es como nosotros los católicos lo vemos. Ya más cristianizado. Más cristianizado, porque muchas personas pueden decir, bueno, ¿qué es el inframundo? El inframundo viene siendo el purgatorio, digamos con palabras católicas, ¿no? Utilizando un término católico. Pero sin embargo, también hemos visto altares de muchos niveles, de 7 niveles. Este tipo de altares son más convencionales y representan los 7 niveles que debe de tener el alma para poder llegar al descanso espiritual. Pero quiero que sepas que es una práctica que no es religiosa, es una práctica otomí. Entonces, por lo tanto, no son muy comunes verlos en los templos, más que si acaso de 3 escalones que representan el purgatorio, la tierra y el cielo. Ajá, así es. Pero los elementos religiosos que no deben faltar y que sí deben de estar en un altar, que la iglesia lo permite, es precisamente la cruz. La cruz en el altar simboliza lo referente a lo sagrado. Cuando los evangelizadores vinieron a catequizar a nuestros antepasados, ellos traían una cruz. Y bueno, entre los naturales y en la tradición tan arraigada de la veneración a los muertos, una cruz se coloca en la parte superior del altar, a un lado del difunto, y se coloca esta pequeña cruz y una pequeña cruz de sal que sirve como especie de purificación de los espíritus, y una cruz de ceniza que ayuda a que el espíritu a salir del purgatorio, supuestamente. Las imágenes religiosas, bueno, siempre debe haber una imagen religiosa. Inclusive, bueno, cuando nosotros hicimos el altar del Día de los Difuntos, del Día de los Muertos, pusimos una foto de San Juan Pablo II. Y se lo hicimos en honor a San Juan Pablo II. Pero no le pusimos nada de comida, o sea, porque eso ya es caer en otro tipo de creencias que nada que ver. Entonces, bueno, aquí se coloca una fotografía y todo eso, sí, pobrecitos. Es que como no iba a venir a comer, ya lo sabíamos. Le quedaron a deber su cremushka. Exactamente, sí. Bueno, también se colocan rosarios. Los rosarios es un elemento muy importante para nosotros los católicos, que ya hablamos precisamente, si mal no recuerdo, hace 15 días del rosario, de la Virgen del Rosario, donde tú nos explicaste muy claro todo esto, y ya no me detengo a explicarlo. Pero también es algo que se me hace muy chistoso, es que estos rosarios a veces se hacen con tejocotes. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Unas bolitas amarillas. Amarillas. Sí. Y hablando del color amarillo, también se usan mucho las flores. De cempasúchil. Exactamente. La flor de cempasúchil y la nube también.
Sí, y también el ave de paraíso. Además combinan el papel amarillo con negro, con rosita, con moradito, combina con el amarillo. Ahí están, también se ven bonitos ahí. Así es. La bonita estética. Bueno, las calaveras son golosinas que representan alusiones a la muerte. Y son coloridas calaveras de azúcar, de barro, de chocolate, de yeso. Y son adornos que gustan por su sabor. Y también son una burla hacia la muerte. Y se escribe en la frente el nombre del comprador o de una persona viva. Es como decimos, siempre nos estamos riendo de la muerte, pero en el momento en que la muerte llega, ¿cómo lloramos, verdad? Así es. Llorando llegamos y llorando nos vamos. Así es. Entonces, bueno, pero el festejo comienza, no hay que ponernos tristes. Comienza cuando una persona de la casa enciende las velas, el altar. Y empiezas a nombrar a las personas, a los difuntos, pero empieza pidiendo, rezando a Dios por su difunto, que es muy importante destacarlo. No comienzan con el mariachi, ni con el norteño, ni con nada de eso. Comienzan con la oración, que es lo importante para el alma que se está haciendo. Todo lo que estamos hablando, todos estos adornos que lleva el altar, no son más que, ahora sí, adornos, como valga la redundancia, que se le dan, porque aquí lo importante, como ya lo vimos, es la oración. Así es. Lo espiritual, porque es un espíritu al que estamos recordando, es un ser espiritual que ya no está entre nosotros. Por lo tanto, lo único físico que está, pues, es su foto. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, a través de Católica Radio, la radio independiente al servicio de la Iglesia. Los invitamos a escucharnos cada martes en punto de las 6 de la tarde, aquí en su programa Entre amigos. Conociendo y siguiendo a Jesús para vivir con Él. Los esperamos.